Pues había veces que no tenían trabajo, en algunos de los casos, familias les costaba muchísimo encontrar trabajo, tenían mucha carencia económica. Había casos en los que sí tenían trabajo y buenos ingresos, pero una mala distribución de esos ingresos y por lo tanto también tenían muchas carencias económicas porque no invertían ese dinero en lo necesario y principal, sino en cosas superfluas y luego no tenían para lo necesario. También eso era otro problema que tenían. Niños con absentismo escolar y ni qué decir de la crispación dentro del hogar. Este ambiente en el que yo me movía trabajando, me encontraba de todos los casos, porque eran muchas familias y como cada una era diferente, aunque todas tenían problemas, pero tenían problemas distintos, aunque luego había algo que coincidía, un punto de conexión entre todas y era la clave. Había algo que era común a todos y era que no tenían comunicación entre ellos. Eso les ocurría a todos, a todas las familias, independientemente de qué familia fuera, de si tenían un hijo o dos, un tipo de problema u otro, independientemente de eso, todas confluían en un problema común que era la incomunicación. ¿Y qué es la incomunicación? No sabían comunicarse, y eso lo que hacía era reforzar y potenciar el problema, hacerlo mucho más grande. Bueno, pues no había, entonces ¿cómo hablaban? O no hablaban, o se hablaban a voces, con palabras soeces, se insultaban, no se escuchaban, estaban a la defensiva, se atacaban. Entonces, ¿qué pasaba con esa actitud? Que se cerraban a escuchar, no querían escuchar, no se abrían. Por lo tanto, dentro del mismo techo y del mismo hogar no se conocían interiormente, se conocían físicamente, pero ¿qué sentía cada uno? ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Cuál era su realidad interior? ¿Por qué actuaba como actuaba? ¿Cuál era realmente la ganancia secundaria, que se llama así en programación neurolingüística, que tenían, que es algo positivo, por lo cual hace eso que parece que es negativo, pero detrás hay una razón oculta que es positiva? La desconocían por completo. Por supuesto que con cada una había pautas de intervención específicas y diferentes, dependiendo del caso. Pero había algo que había que hacer con todas. Y esto no solamente es para esta familia, es para toda la sociedad, ¿eh? Pero había que enseñarles a comunicarse, a que fueran una familia. Y eso es lo principal. Y a partir de que ellos aprendían a comunicarse, que es todo un aprendizaje, todo un entrenamiento y todo un método, ¿eh? La comunicación, que la comunicación debe ser asertiva, generalmente era agresiva y con su contrapuesto de pasiva o permisiva. Y muchas veces utilizaban las dos en un contexto, pero no eran asertivos. Entonces, cuando no explicarle, esto es otro punto, ¿qué es la asertividad? Porque eso es una teoría que mucha gente dice, ser asertivo es esto, pero vale, ¿y cómo se hace? ¿Y de qué se compone la asertividad exactamente? Desgrana la asertividad y explica de qué se compone y cómo se hace uno asertivo. Porque si la asertividad es yo defiendo mis derechos, pero con respeto a la otra persona, respetando los derechos de la otra persona. Entonces ni la agredo, ni yo me aguanto con lo que yo no quiero cuando no lo creo justo. Sé defenderme, pero sin agredir. Eso mucha gente lo sabe, pero ¿cómo enseñas a alguien a ser asertivo? La asertividad no es una técnica, como muchos afirman. Es todo un estilo de comunicación compuesto de muchas técnicas. Y en algunos sitios, mira, yo es que llevo trabajando con esto de asertividad como 15 años o 20, y a veces leo en internet o en algún vídeo de YouTube, está de moda la asertividad, y se ponen a explicar cosas y le faltan pasos, le faltan puntos a esta técnica, no está completa o no explica por qué sirve o para qué sirve, cuándo se utiliza, cómo se utiliza, por qué hay que utilizar esa y exactamente cómo es,
qué pasos lleva, ¿no? Y qué ejemplos. Bueno, pues todo eso es lo que yo le enseñaba y le explicaba a las familias, y simultáneamente trabajando su problema específico, si era de adicción, si era de desorganización, si era de cambio de hábitos, que esto solía ser en todas, y empezaba como un bálsamo a equilibrarse toda el ambiente, la energía de la familia, y a partir de ahí todo era mucho más fácil. Ya podíamos hacer otro tipo de intervención con otras pautas para mejorar otras áreas en las que había que incidir porque tenían carencias o dificultades o déficit, pero comenzando por la comunicación. Y es que es muy, 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 muy importante, no solamente a nivel familiar, que yo trabajaba con familias. Fíjate que cuando vas a buscar un trabajo o ya estás en un trabajo, la comunicación es primordial, esencial. La buena comunicación, saberse comunicar, no es hablar. Llega al trabajo y tu jefe te habla mal. Eso no es comunicación. O tu jefe superior te habla mal, o tú le hablas mal a tu compañero porque habéis dormido mal esa noche. Eso no es comunicación. Hablar no es comunicación. Comunicación es comunicarse, que las palabras lleguen, que se entienda, que se escuche y que tú también escuches. Es un arte la buena comunicación. Entonces, en el área laboral, en el área personal, con las relaciones de amigos, en el área de pareja, en el área familiar en general, en todos los ámbitos es esencial la comunicación. Cuando he escrito un libro, he escrito varios libros, he publicado un libro sobre familias, que por cierto se hizo bestseller, que tiene como subtítulo: cuando hay una buena comunicación, todo lo demás es mucho más fácil. Entonces hay que comenzar por ahí, porque cuando quieres hablar con alguien y ese alguien te chocas contra una pared, no te escucha, ¿qué le vas a decir si es que no escucha? Primero que hay que hacer es abrir las antenas o abrir esa ostra que está cerrada, que se ha cerrado, y permitir que entren las palabras y los mensajes. Y cuando esos mensajes entran y empiezan a calar y la persona se abre, ya podemos trabajar con ella y podemos hacer cambios. Pero mientras no. Es súper importante porque se abren puertas, se abren posibilidades, se abren oportunidades. Mi nombre es Lola Zarayo. Chao.